Buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Buen día a todos. Esperamos unos minutos más y arrancamos. Bueno, vamos a, vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Bueno, a los que están presentes les doy la bienvenida. Y,
Y por otro lado, bueno, decirles que el, los días de videoconferencia para el laboratorio de mediciones lo podemos establecer ya en firme los días lunes a las 10 de la mañana. De ese modo vamos a tener otro canal de comunicación fluida en donde de alguna u otra forma podemos sacarnos dudas sobre los temas que convenientemente se vayan dando. Que bueno, estaba viendo recién sobre los temas y ya tenemos en firme cuatro actividades, las cuales, bueno, deberán ser, sin lugar a dudas, completadas antes de finalizar este trimestre. Algunas me falta verificar para poder tildarlas como válidas dentro de lo que es dentro de lo que es el Classroom. Y seguramente haya una quinta, que es el tema que, bueno, se va a subir hoy y tiene que ver con el último tipo de instrumento analógico que vamos a reconocer y que también lo vamos a tener en el laboratorio. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, porque bueno, la idea es que esto sea interactivo. O sea, yo hablo y ustedes también van a hablar acerca de los temas. Y por eso yo les pregunto, ¿cuántos tipos de instrumentos se vio hasta ahora? A ver si alguien me puede decir eso. Los escucho, ¿eh? Con aciertos, con errores, no importa, porque estamos aprendiendo. Así que, bueno, escucho, a ver. El último trabajo no lo hice, pero sé que el anterior vimos 12, voltímetro y amperímetro, ¿puede ser? Sí, voltímetro y amperímetro, que estaban dentro de una familia bastante particular de instrumentos. A eso iba la pregunta. Imán permanente y bobina móvil. No, bobina móvil. No, sí, imán permanente y bobina móvil, ¿no? Claro, ese es uno. Y el otro, Hierro móvil. hierro móvil, exacto. Faltaría un tercero que es el de instrumentos electrodinámicos, y es un tipo de instrumento que se usa básicamente en wattímetros analógicos. Bueno, con referencia a uno y el otro, los apuntes se trata de, digamos, de que sean lo más resumido posible. Por eso de las características tan generales de los instrumentos, pero así todo, uno tiene una idea cabal de qué consiste ese instrumento en sí. Eso con respecto a los instrumentos. La otra cuestión tiene que ver con una actividad de repaso que fue la primera, y tenía que ver básicamente en averiguar lo que algunos instrumentos estratégicamente conectados nos iban a indicar como datos. Bueno, 11 personas lo hicieron y 15 no tuvieron la oportunidad de hacerlo y a lo mejor devolverlo. Con respecto a ese primero, de los que están acá presentes, ¿algunos tienen dudas, algo por el estilo? Del primero, ¿eh? Y es más, ¿saben qué? Me parece que voy a empezar a compartir pantalla para empezar a guiarlo. Porque hoy como primera clase estaría bueno que nos saquemos las dudas concerniente a esto. Así que lo que voy a hacer es compartir la pantalla y ustedes me van a ir diciendo. Así que bueno, ahí ya empezó a compartirse. Hay que darle tiempo al sistema. Y bueno, díganme, ¿la ven, no es cierto? Sí, profe. Sí, se ve bien. Bueno, ¿alguna duda alguien tiene con respecto a este ejercicio en particular? Díganme. Sin temor, digan sí, hay duda, no hay duda, procedimiento de cálculo. Díganme ustedes. Acá lo que tenemos que es un circuito alimentado por una batería y en donde encontramos tres resistencias en paralelo. A la derecha de todo esto tenemos un voltímetro que acá está marcado y me indicaría la tensión sobre la última resistencia, que sería en este caso la R3. Vamos a ampliar un poquito más.
¿Ven? Sobre la R3 está colgado o conectado el instrumento. Pero ¿qué sucede? Si la R3 está en paralelo respecto de la R2 y estas dos están en paralelo respecto de la R1, ¿qué me estaría indicando el voltímetro? A ver. Me estaría indicando básicamente lo que como tensión estarían recibiendo en común las tres resistencias. Y dicho sea de paso, a su vez, estas tres resistencias estarían en paralelo ¿con quién? Con la fuente de alimentación, con la fuente de poder, que en este caso es la batería. Entonces, fíjense, sin hacer demasiadas cuentas y observando el circuito, yo podría haber deducido que lo que indica el voltímetro es justamente la tensión de la batería, que en este caso, por ser una gráfica, es ideal. Entonces, lo que indicaría este instrumento no es nada más y nada menos que 9 voltios, provenientes de la batería. Después, lo que puede llegar a desconcertarnos un poco es el amperímetro. Pero fíjense dónde está ubicado. Está en un punto estratégico entre lo que es la fuente de poder y la carga. ¿La carga quiénes la representan? La representan las tres baterías. Esperen que voy a habilitar un pizarrón virtual, así voy señalando a medida que voy hablando. Vamos a ver vamos a esperar que se abra el sistema este. Y mientras se abre, ¿entienden? Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Yo arrancaría por resolver qué es lo que ve la batería como carga, que es el paralelo de estas tres resistencias. En donde el paralelo me va a dar siempre un valor menor que la menor. Y para eso ustedes habían aprendido, creo que desde segundo año, tercer año, Calcular la resistencia total. la resistencia total, exacto, con un procedimiento de cálculo que ustedes ya lo deben saber de taquito. Ahí voy a sacar un poquito la imagen para ver si se abrió el open board. Es una pizarra virtual. Ahí está, perfecto. Bien, ahora voy a poder usarla sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, fíjense, ¿esto qué significa? Que lo que ve la batería, como carga, es justamente el paralelo de estas tres resistencias. Bueno, y eso es un procedimiento de cálculo que tiene mucho que ver, en un principio, sobre cómo yo observo el circuito. Porque en cierto modo tengo que interpretarlo, pero lo tengo que interpretar de una manera tal que no me confunda. Porque este es sencillo. De un lado tengo la fuente de poder, la batería, y del otro lado tengo las resistencias. Entonces, si yo más o menos me sé manejar con los cálculos y soy observador, bueno, la parte de voltímetro, ya dijimos que al estar todo en paralelo, me indicaría el valor de la fuente, que son 9 voltios. En este caso, ¿por qué? Porque la batería es de 9 voltios. Pero fíjense el tema con el amperímetro. ¿Qué estaría indicando el amperímetro? O sea, no es digamos, una situación en donde yo puedo deducirla directamente. No, tengo que realizar un procedimiento de cálculo. Y ese procedimiento de cálculo arranca haciendo el paralelo de ¿qué? De las tres resistencias. Y ustedes vieron dos procedimientos de cálculo para cuando teníamos resistencias. A ver, ¿quién me puede decir cuál era el procedimiento de cálculo que aprendieron? Los escucho. Díganme. Yo podría estar haciendo esto. R total. O también se puede llamar R123, porque ya están numeradas. ¿A qué va a ser igual? A la relación inversa. Este es un cálculo general. ¿A la relación inversa de quién? De las inversas de cada resistencia. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Los que no lo hicieron, bueno, vayan fijándose que este sería el procedimiento. Cuando tenemos
más de 2 resistencias. El otro procedimiento, ¿cuál hubiera sido? Fíjense, podría haber hecho R, por ejemplo, 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Vamos a hacerlo un poquito más grande y prolijo para que me salgan bien las letras a mí. R, 1, 2, va a ser igual. Fíjense, esto se llama semisuma. A R1 por R2 dividido R1 más R2. Ahora, si yo obtuve este cálculo, hice nada más que el paralelo entre estas dos resistencias. Me faltaría el paralelo de esta resultante respecto de R3. Entonces, ¿cómo opero? Opero así. R total, o en este caso 1, 2, 3, ¿a qué va a ser igual? Y fíjense, a R 1, 2 por R3 dividido R 1, 2 más R3. Bueno, estos son los dos procedimientos de cálculo posibles de hacer para hallar este triple paralelo entre resistencias. Esto está súper hecho, súper aprendido, o sea que estaría haciendo, desde este punto de vista, este total. Bueno, el tema es que el cálculo yo lo puedo tener, o sea, puedo tener la fórmula sin ningún tipo de problema, ¿no? Este procedimiento, que es un poquito más extenso que este otro. Pero yo puedo tener todas las fórmulas posibles, pero ¿qué pasa? No me puedo equivocar en las unidades y en las magnitudes. ¿Esto qué significa? Que no puedo equivocarme en la consideración de los valores que tiene cada componente. Y esto le va a servir bien para la materia de séptimo, que es electrónica industrial, en donde los valores a veces no están unificados como están acá. ¿Ven que dicen 100 ohm cada una? Si yo tengo dos resistencias, por ejemplo, de 100 ohm iguales, la resultante va a ser la mitad. Si fueran distintas, la resultante va a ser menor que la menor. Pero fíjense, al tener tres resistencias del mismo valor en paralelo, la resultante ¿qué va a ser? Va a ser 100 dividido 3. Y el resultado total es 33,33 ohms, que sería el total de la resistencia. Para los que lo hicieron y les dio el resultado, está bien. Para los que no, ahora vamos a ver un pequeño procedimiento de cálculo. Una vez que yo ya tengo el paralelo, me tengo que acordar de alguien llamado ohm, en donde el valor de la corriente que circula por un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia de ese circuito. Entonces, si yo tengo que calcular el dato que me faltaría, porque el voltímetro ya estaba, acuérdense que al estar todo en paralelo, el voltímetro por defecto ya era dato, me faltaba el amperímetro. Y en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Lo siguiente, lo que me indica el amperímetro va a ser el valor de la corriente del circuito, hasta diría el valor de la corriente total, porque sería esta que está acá. Cuando llega a este nodo, se empieza a bifurcar hacia una I de R1. Vamos a borrar esto de más. Una I de R1. Luego viene una porción de corriente que ya no es la misma, ¿no? Porque ya se bifurcó en una I de R2 para terminar acá en una I de R3. La pregunta que ustedes se pueden hacer es la siguiente. ¿Va a circular corriente a través del voltímetro? Yo les diría que sí, pero es una corriente que la hago así, segmentada. ¿Por qué? Porque va a ser una corriente muy particular. Y de acuerdo a lo que ustedes leyeron, este voltímetro que está acá, ¿va a tomar mucha corriente del circuito para poder indicar algo?
¿Va a tomar poca corriente? ¿Va a tomar corriente más o menos? ¿Va a tomar mucha corriente? A ver, ¿quién se anima a contestar esa pregunta? ¿Cuánta corriente va a tomar el voltímetro? A ver, los escucho. ¿La máxima posible o no? ¿La máxima posible? Bueno, fíjate Sería. que la máxima posible es la total que circula por el circuito. Está haciendo eco, ¿eh? Está haciendo eco. La máxima posible sería la total del circuito. Entonces, la pregunta es, ¿te parece que el voltímetro va a tomar el total? Escucho. Eh, Me mataste. A ver, ¿alguien que se anime a dar una respuesta? Vieron que en el apunte se ofrecían características tanto del voltímetro, ya sea de bobina móvil o de hierro móvil, como características del amperímetro, también de bobina móvil o hierro móvil. Fíjense, el voltímetro tenía una característica particular y era la de tener una resistencia interna muy alta. De modo tal que cada vez que se lo conectase al circuito, tomaba la menor cantidad de corriente posible, ¿para qué? Para no alterar las propiedades que tenía ese circuito. Ahora, fíjense, cuanto menos corriente tomase el voltímetro, más sensible es. Entonces, ¿qué significa eso? Que toda esa corriente, aunque sea ínfima, perturba en cierto modo al circuito, pero al ser mínima se la desprecia, o sea, no se la considera como parte del circuito. ¿Por qué? Porque justamente una de las características del voltímetro es que gracias a esa alta resistencia tiene mínimas posibilidades de ¿qué? De intervenir en el circuito como una carga. Y eso tiene que ver con la sensibilidad del voltímetro, lo que significaría que cualquier instrumento que nosotros lleguemos a conectar en paralelo, va a tener que seguir las características del voltímetro. ¿Para qué? Para no modificar las características originales de ese circuito. Además, imagínense, si tomaría el máximo de corriente, por ejemplo, estaría considerada una carga. Una carga que tendría un valor resistivo de unos poquitos ohms, o sea, prácticamente cero. Entonces, en ese caso, estaríamos hablando de ¿qué? De un cable. Y si entre estos dos extremos tuviese un cable, ¿qué es lo que ve la batería como carga? ¿El triple paralelo? ¿O ve directamente un cable y toda la corriente fluiría por acá? ¿Entienden? Entonces, recuerden que el voltímetro en particular tiene una alta resistencia, lo más alta posible. ¿Para qué? Para no perturbar y modificar las características principales del circuito. Eso es importantísimo. Como dato que, bueno, está escrito en el apunte que se ofreció anteriormente. Ahora fíjense, vamos al amperímetro. Con el amperímetro no. El amperímetro justamente tiene un valor de resistivo casi cerca del 0 ohms. ¿Justamente para qué? Para no modificar el total de corriente que va a circular por él, monitoreando, en este caso, lo que las tres resistencias en carga que ofrecerían como tal. Entonces, acordándome de la ley de Ohm, yo lo que voy a tener que aplicar, ¿qué es? Lo que corresponde a la definición de la ley de Ohm, en donde la corriente total es igual a la tensión aplicada dividido la carga, que en este caso son las tres resistencias en paralelo. Pero cuidado, ¿por qué? Porque esto es característico de este circuito. Después, cada circuito puede ser analizado individualmente. Puede haber resistencias en paralelo, resistencias en serie, puede haber circuitos mixtos, circuitos con dos baterías. Entonces, lo que acá estamos haciendo
a modo de repaso, era nada más que una generalización de la ley de Ohm, para ver cómo nos manejamos justamente con la ley de Ohm y con la asociación de resistencias. En eso consistía el ejercicio, por lo menos en este punto número 1. Pero recuerden, el voltímetro tiene un valor de resistencia interna lo más alto posible, mientras que el amperímetro tiene un valor de resistencia interna lo más bajo posible. Razón por la cual que si yo al amperímetro en algún momento llego a colocarlo en paralelo con la batería, estoy provocando que un cortocircuito olímpico. Y de ese modo no solamente voy a perjudicar a la fuente de poder, provocando un cortocircuito en donde ahí sí la corriente que entrega tendería a infinito, sino que por otro lado el amperímetro terminaría totalmente destruido. Cosa que, bueno, no en esta escuela, sino en otra escuela, bueno, sucedió ¿por qué? Porque el alumno no entendía el fenómeno de lo que era la corriente eléctrica. ¿Entienden? Resulta que un alumno de un curso de adultos se le ocurrió un día, una vez que se había comprado un tester nuevito, no de lo más caro, sino de lo más económico, y bueno, él tenía una duda. La corriente, ¿qué es la corriente? Y bueno, se quiso sacar esa duda a través de qué? A través de el multímetro, o sea, el tester midiendo corriente. Entonces no tuvo mejor idea que medir la corriente que circulaba por su casa. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo acá el instrumento, lo seleccionó en amperes, la máxima escala que tenía ese instrumento, que era 10 amperes, y bueno, no tuvo la mejor idea que ir al toma corriente y conectarlo en paralelo. Bueno, fíjense que lo que realmente pasó fue que no solamente provocó un cortocircuito en la casa, sino que también destruyó su tester nuevito. Todo por el hecho de que, bueno, tenía una duda acerca de lo que era corriente. En realidad, la duda estaba bien planteada. Lamentablemente, eligió el instrumento en una configuración totalmente errónea. ¿Por qué? Porque el fenómeno de corriente se da en función de la carga. O sea que si yo no tengo una carga, no va a haber corriente. Y en este caso, al no haber corriente disponible en toma corriente, el amperímetro se ofreció como carga, provocando de ese modo que la destrucción del mismo. ¿Entienden? Entonces, como tiene resistencia interna, era prácticamente un cable que había conectado a la red. Entonces, de ese modo, aprendió lo que era la corriente y bueno, se recibió un insulto de la señora y todo eso por lo que había hecho, ¿cierto?, estudiando. Pero bueno, lo contó como anécdota, pienso que es valedero como para que ustedes en algún momento lo vuelvan a considerar. Y bueno, en un principio, de la forma en la que estoy conectando a los circuitos. Después, en la vida real, seguramente van a tomar otro tipo de recaudos. Bueno, pasemos a este circuito, en donde tenemos una combinación mixta, donde hay un paralelo y donde hay una serie. Esto es un mixto. De vuelta al amperímetro monitorea el total de la carga, en cuanto a la corriente que circula por el circuito. Pero acá la particularidad, ¿cuál sería? ¿Sería corriente total o corriente 1, 2, 3? Sería que yo tendría que haber hecho un paralelo entre estas dos resistencias y luego la resultante en serie con esta otra que era R1. Entonces ahí hubiera obtenido el valor de la corriente total. Entonces, aplicando la ley de Ohm. ¿Pero qué sucede? Ahora el voltímetro no está en paralelo, no está conectado en paralelo con el total de la carga, sino que está conectado en paralelo con la resistencia R1, con lo cual acá la consideración de la caída de tensión es distinta. Y entonces, ¿cómo hallaría yo el valor de la caída de tensión? Bueno, tendría que resolverlo de la siguiente manera. Si yo me acuerdo de la ley de Ohm, que era U sobre R, la variante para hallar la tensión eléctrica, ¿cuál hubiera sido? Hubiera sido que U es igual a I por R. Bien, ahora, esto es una generalización de la ley de Ohm.
Esto yo lo tengo que adaptar a lo que realmente me pide el ejercicio. Entonces, yo lo tendría que haber planteado así. U de R1, porque me estaban pidiendo la caída de tensión sobre esa resistencia, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente total, ¿no es cierto? Porque fíjese que está en serie, ¿m? ¿Dividido quién? Perdón, dividido no. ¿Multiplicado quién? La R, ¿pero cuál R? La R1. Resistencia 1. Exacto. ¿M? Ahora fíjense, esta corriente total viene por acá, pasa por acá también, o sea que acá tenemos el valor de la corriente total, pero recién en este nodo se bifurcan en I de R2 y luego de I de R3. Entonces, ¿qué significa? Que lo planteado como la I total, que es la I que aparece en la generalización de la ley de Ohm, es realmente la I que voy a tener que haber considerado. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? Únicamente afecta a quién? A esta resistencia para la caída de tensión. Y esto me daba un valor de resistencia X, ¿no es cierto? Que era el sentido del ejercicio. Esto a modo de repaso, chicos. ¿M? Y fíjense que todavía estamos manejando unidades que están dentro de un valor, un valor reconocido y que no me pide tantas conversiones de unidades. Que sí era el motivo de el ejercicio 2, ¿no es cierto? Que tenían que ver con unidades del sistema internacional. Alguno, vamos a pasar a ese. Alguno, si tiene dudas, lo vamos a salvar acá. Esperen que voy a quitar una pantalla porque se abrieron dos. Ahí está. El tema es el siguiente. Ahora vamos a mover un cachito. Volvemos al sistema. Entonces, bueno, yo les voy a pedir que si alguno de los que falta entregar lo puede hacer, bueno, que sea cuanto antes, ¿no es cierto? Antes de que termine el trimestre, que bueno, ya arrancamos en mayo y es el mes que define el primer trimestre. Tiene que ver con notación científica y prefijos de la unidad, que entregaron bastante y hubo devoluciones sin ningún tipo de problemas. ¿Mm? Bueno, ahí había un procedimiento que era de cálculo netamente manual y hay un procedimiento que ustedes pueden seguir con la calculadora. No sé si, a ver, vuelvo acá, no sé si yo les sugerí que se bajaran una app. Vamos a ver si lo puse. Porque si no, voy a dejar que esa app la pueden instalar en el celular y les va a ahorrar, no, les va a ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. A ver si está acá. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense, vamos a ampliar un poquito. Lo que está marcado en rojo acá es la unidad. Hacia arriba los múltiplos, hacia abajo los submúltiplos. Y acá lo interesante de esto era reconocer que si yo subo convenientemente de unidades, ¿qué hago? Divido. ¿Ven cómo está marcado acá? Cada vez que yo suba de unidades, divido. Y cada vez que baje de unidad, multiplico. Ahora, ¿por cuánto lo tengo que hacer? Por un valor equivalente a 1000 unidades, que es el valor que se utiliza en el sistema internacional y tiene que ver con los prefijos conocidos. ¿Cuáles serían esos prefijos conocidos? Bueno, los que aparecen acá en la tabla. Hacia arriba los múltiplos, el kilo, el mega, el giga, el tera. El tera, que uno dice, uy, pero es una unidad, son 1000 millones, sí, pero es una unidad muy común, porque las unidades de almacenamiento informática justamente se encuentran hoy por hoy en el orden de los tera. Y sin embargo, hacia abajo tenemos los submúltiplos, en donde tenemos el mili, el micro, el nano, el pico, y nos paramos ahí, porque realmente femto
son unidades que pueden llegar a usar los químicos, los físicos, para cálculos muy, muy detallados. Entonces, fíjense, podemos hacer un procedimiento de cálculo manual o podemos hacer un cálculo que, en donde intervenga justamente la calculadora. ¿Qué les parece? Si alguno de ustedes, de los que están presentes, no completó alguno de estos ejercicios, bueno, podemos trabajar con eso. A ver, díganme ustedes, de lo que están. Si no, ya directamente vemos cómo podemos manejarnos con la calculadora. Díganme ustedes. Díganme porque no... ¿Cómo, profe? Claro, que de los que están presentes, ¿no? Díganme quiénes más o menos necesitarían una mano en el uso de la calculadora científica. Díganme, a ver, por ejemplo, 4,58 por 10 a la sexta. Hay que pasarlo al número decimal. ¿Qué cuenta tendría que estar haciendo para conseguir eso? Porque acá me piden pasarlo nada más que a decimal. Tendría que estar haciendo lo siguiente, miren. Tendría que 10 estar... elevado a la 6 multiplicado por el número Exacto, 4,56. exacto. 10 elevado a la 6. Y 10 elevado a la 6 en notación científica, o sea, tendría que ir a la tablita. ¿A cuánto equivale? A multiplicar por cuánto. No sé cuánto vale. Y sería, fíjate, si estamos en la unidad, esta es la unidad. Si me voy a kilo, haber multiplicado por 1000. Para identificar la unidad, ¿no? Y estos 1000, ¿a cuánto equivalen? Equivalen a por 10 a la tercera. ¿Está bien? En términos de notación científica. Luego hacia arriba, ¿qué tengo? Tengo el mega. Y esto equivale a haber multiplicado por 1000 más. Y esto en notación científica tiene que ver por 10 a la sexta. Se Entonces, lo ve ¿qué solamente a significa? usted, profe. ¿Eh? Se lo ve a usted, no se ve la pantalla. Ah, no. A ver. Sí, me ve en la pantalla. Ahí pasé a la pantalla general y acá a la hojita del... Ahí me marcó que estoy presentando la pantalla. Sí, sí, ahí está, ahí está. Bueno, ¿qué significa? Si yo hago la cuenta de 1000 por 1000, ¿cuánto me da esto? $458.000, profe. Claro, pero fíjate, yo tengo que hacer 1000 por 1000, porque yo estoy acá. Esto está marcado acá. Por eso la notación científica, ¿viste? Acá tenés la magnitud y a qué valor de potencia, a qué potencia de base 10 está elevada. Entonces, 4,58 por 10 a la sexta, el número decimal, ¿cuánto sería? Lo que me tengo que empezar a manejar es con esto, con 10 a la sexta. Y fíjate, 10 a la sexta, desde la unidad, es haber multiplicado 1000 por ¿cuánto? Por 1000. ¿Y 1000 por 1000 cuánto da? 1.000.000. Entonces, 4,58 por 10 a la sexta es multiplicar 4,58 por 1.000.000. Entonces, este resultado, ¿cuál sería? Sería 4.580.000. ¿Entienden? Esa es la idea de este ejercicio. La idea del ejercicio, ¿en qué consiste? En tratar de identificar el número en notación científica y ver, o por lo menos observar su valor en términos de decimales. Con esto nos preguntamos, ¿pero para qué sirve esto? Y justamente la notación científica, que es el motivo del ejercicio, es ver que la notación científica
nos abrevia, ¿no es cierto?, el número. O sea, es el mismo número, pero mostrado mucho más chiquito. Y con este dato de la notación científica, yo voy a poder manejarme entre unidades sin ningún tipo de problemas. A ver, por ejemplo, 4.580.000. Si yo lo tuviera que pasar a la unidad nuevamente, fíjate, estoy acá arriba, o mejor dicho, fíjense, estoy acá arriba, estoy en el mega. Tengo que ahora bajar a la unidad para poder escribirlo en términos de notación científica. Entonces, ¿qué operación aritmética tendría que realizar para que me dé este resultado? 4,58. ¿Tengo que seguir multiplicándolo o tengo que dividirlo? Hay que dividirlo. Exacto, hay que dividirlo, y es lo que dijimos hace un ratito. Que cada vez que baje de unidad, para poder mostrarlo en notación científica, cada vez que baje, ¿no es cierto?, voy a tener que dividirlo a este, pero cada vez que suba voy a tener que multiplicarlo. Entonces, 4.580.000, en términos de notación científica, ¿a cuánto va a equivaler? A 4,58 por 10 a la sexta. Y esto es meramente informativo, porque la idea es que, bueno, lo pueden hacer a mano, pero también lo pueden hacer con la calculadora. ¿Está? Y ahora lo que voy a hacer es compartir la pantalla, con la pantalla de la calculadora. Bueno, ahora voy a borrar todo lo que figura ahí. Ahí está. Voy a tener que pasarla para adelante. A ver si podemos traerlo. Bueno, parece que no se puede creer, pero bueno, no importa. Vamos a trabajarlo acá con este fondo. Vamos a borrar todo esto. ¿Todo el mundo tiene calculadora científica o se están manejando con cálculos convencionales? Porque si tienen computadora lo pueden hacer así, con la calculadora científica. ¿Se ve claro? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, fíjense. Habíamos dicho 4.580.000. Esa era la cifra original. A mí me dan esta cifra, 4.580.000. Pero resulta que la tengo que pasar a notación científica para poder operar con magnitudes de otras unidades. Por ejemplo, con milis o kilos, lo que sea. Entonces lo que voy a hacer es apretar el signo igual en este modelo de calculadora y sus clones. Resulta que la calculadora tiene una teclita que se llama tecla de ingeniería, que es la que voy a marcar acá, ¿ven? ENG. Y esa teclita me va a dar la posibilidad de moverme en forma de abanico entre unidades, o sea, entre valores de potencia de base 10. Entonces, apretando la tecla convenientemente, yo voy a tener que obtener un resultado. Y fíjense, automáticamente me lo redujo y me mostró el valor en potencia de base 10, o sea, en notación científica. Entonces, fíjense, si el número es extremadamente elevado, gracias a la tecla de ingeniería, que es una función de la calculadora, lo voy a poder resumir y lo voy a poder abreviar. Y voy a poder seguir operando con este número. ¿Esto qué implica? El punto, recuerden que es el separador decimal que usan los norteamericanos, o sea, que no se confundan con eso. Hay calculadoras en donde voy a poder cambiar el punto por la coma, pero no es el caso de este modelo. Entonces, el punto me está indicando que es una coma decimal. Entonces, fíjense, 4,58 por 10 a la sexta. Y es la cuenta que hicimos recién. Otro caso, ¿cuál sería? ¿Cómo anoto yo en la calculadora potencia de base 10 o notación científica? Así, simple. Y presten atención. Marco el 4, la coma, coloco el 58, ¿y qué me estaría faltando? El por 10. Bueno, el por 10 aparece acá como por 10 a la X y en algunas calculadoras aparecen como exponencial. Entonces, apretando esta tecla, fíjense que me aparece el por 10.
y titila a la espera de quién, de un exponente. En este caso, como yo quiero que sean megas, le voy a aplicar el exponente 6. Doy igual, y fíjense, son 4.580.000. El uso y el manejo de la calculadora científica, ya sea una física o virtual, a través de una PK, perdón, le va a facilitar mucho la tarea a la hora de cálculo y los va a sacar de dudas acerca de los valores y de las magnitudes que uno pueda llegar a estar manejando. Ahora, si yo no estoy convencido de esto, tendría que volver. Bueno, puedo volver apretando la tecla de ingeniería, y si sigo apretando la tecla de ingeniería, fíjense cómo me da un paseo, ¿no es cierto? Se mueve en abanico con respecto a otras unidades. Fíjense, ¿qué dice acá? A ver, ¿alguno me lo puede decir? No, yo estoy marcando en rojo. ¿Qué numerito está marcado ahí? Díganmelo, por favor. Pueden hablar, ¿eh? 4.580.000 Está bien, ¿y qué más? por 10 a la... A ver, por 10 a la 0. Por eso a la cero, exacto. Bueno, entonces, con ese dato, ¿de qué estaríamos hablando? Eh, todo número elevado a la 0 da 1, así que Exacto. por 10. No, ¿por qué? Por 10 es la base. Es la base. Entonces, por uno todo. Ah, claro. Entonces quedaría los 4.580.000. ¿Mm? Entonces, Sí. fíjense qué fácil cómo resuelve, ¿no es cierto? Cómo resuelve bien la calculadora nuestro problema con las unidades. Ahora, esto es todo muy lindo, ¿por qué? Porque estamos hablando de un valor en múltiplo, o sea, hacia arriba. Si tuviera que hablar de submúltiplos, y quizás la cosa se me complica. ¿Por qué? Porque sería, por ejemplo, 3 mili, 3 mili sería escribir así, 0,12, y la tercera unidad decimal es la que corresponde al mili. En notación científica sería estar definiendo un número con exponente negativo, o sea, un por 10 a la menos algo. En este caso sería un 3 por 10 a la menos 3. Entonces, si yo quiero verificar que lo que acabo de decir es correcto, fíjense, vuelvo a apretar la tecla de ingeniería. Ah, perdón, tengo que marcar el igual. Y ven que me aparece este dato, pero apretando la tecla de ingeniería me está diciendo que es 3 dividido a 1000. Fíjense, me da 3 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué significa? Que 3 por 10 a la menos 3 equivale a 3 mili. Y eso, en decimal, sería escribir 0,003, en donde el 3 se ubica en la tercera posición decimal que corresponde a los mili. Por ejemplo, 6 micros, que son 1000 veces más chiquito que el mili. 6 micros sería así, miren, 0,1, 2, 3, 4, 5, y el último número lo marco con 6. Le doy igual. Entonces, como esta cifra fraccionaria a mí no me sirve, aprieto la tecla ingeniería. Y fíjense lo que me aparece. 6 por 10 a la menos 6. ¿Eso qué significaría? De que 6 por 10 a la menos 6 es el equivalente a 6 micros, que decimalmente se escribe con toda esta cantidad de ceros adelante. Cosa no mucho menor, ¿por qué? Porque en realidad cuando empiezo a hacer operaciones aritméticas entre distintas unidades, donde me equivoqué un cero, automáticamente la cuenta ya sale mal. Y si de esto depende, por ejemplo, un sistema de control en donde estoy controlando, por ejemplo, temperatura o presión, bueno, puede generar toda una catástrofe. Ese error, ¿no es cierto?, en la magnificación del dato. Por eso es importante estos ejercicios, tratar de manejarlo de la mejor manera y bueno, tenemos herramientas para lograr eso. ¿Está? Ahora yo les planteo lo siguiente, un pequeño cálculo. Por ejemplo, yo les pido que sumar, ¿no? Sumar. Lo voy a escribir acá.
A ver si alguien se anima a decirme cómo hacerlo con la calculadora. Sumar 100 micros más 1 mili. ¿Ves que está todo en minúscula, no? Y acá usamos la letra griega mu en micro. Entonces, la pregunta del millón es, 100 micros más 1 mili. ¿Quién se anima a decirme cómo tengo que operar con la calculadora? Para ya abreviarlo de alguna manera. ¿Qué les parece? 100 micros más 1 mili. ¿Cómo lo escribo? Un micro era 0,001, ¿no? ¿Un micro? O sea, con tres ceros adelante. No, ese sería 1 mili. Ah, mira. ¿Mm? Si quieren, bueno, fíjense en la tabla, claro, y me dicen. Porque yo lo tengo que anotar en la calculadora como anotación científica. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Nadie se anima? Bueno, lo voy a hacer yo. Bueno, vamos a empezar por este, que sería los 100 micros. 100 micros se anota así, se anota 1, 0, 0, que sería 100, y ahora me tengo que fijar convenientemente el equivalente del prefijo a notación científica, y es por 10 a la menos 6. Ahora, cuando yo tengo que colocar un exponente negativo en potencia de base 10, no voy a usar el signo menos que está acá, ¿eh? Yo acá lo voy a marcar de costado como que este que está acá, no. El que van a tener que usar es este que se encuentra acá arriba, que está entre paréntesis, que es el signo menos de función. Entonces, pulso sobre ese y coloco el exponente que le corresponde, que sería la menos 6. Esto equivale a 100 micros. 100 micros es 100 por 10 a la menos 6. Me dice de hablar una suma. Coloco el signo más, porque es una suma, este ya lo podemos borrar, y me fijo el equivalente a 1 mili, que recién un compañero de ustedes lo dijo, es 1 por 10 a la menos 3. Igual, fíjense que acá en este modelo aparece fraccionario, pero apretando la tecla de ingeniería, fíjense, equivale a esa suma a escribir 1,1 por 10 a la menos 3. Entonces lo voy a anotar acá. Esto equivale a 1,1 por 10, perdón, por 10 a la menos 3. ¿Mm? Lo que sería el equivalente a decir que todo va a ser igual a 1,1, ¿qué? Milis. ¿Mm? Porque estos milis equivalen a este por 10 a la menos 3. Bueno, fíjense que no nos engañemos porque se escribió un número 100, sino que tengo que observar la magnitud, pero también tengo que observar que la unidad que lo precede. ¿Entienden eso? Entonces, con la calculadora voy a poder subir y bajar con magnitudes entre distintos tipos de unidades, que no voy a tener ningún tipo de problemas en apreciarla. Ahora, si yo necesito definir el resultado en otras unidades, y bueno, voy a tener que seguir apretando la tecla de ingeniería, en donde este resultado lo podía haber escrito como 1100 por 10 a la menos 6. O sea, 1000, vamos a escribirlo acá, 1100, ¿qué? Micros.
Entonces, la equivalencia que hay entre unidades es justamente el conocimiento que nosotros tenemos que tener acerca de qué, de las unidades o de los prefijos que acompañan a los números o las magnitudes. Entonces, fíjense qué loco que parece este. 1100 micros equivalen ¿a qué? A 1,1 milis. Y si yo aprieto de vuelta, fíjense, me va a dar unidades mucho más elevadas. O sea, unidades no, magnitudes más elevadas. Pero la unidad que hace, cada vez se hace más chiquitita. Ahora, yo quiero volver. No sigo avanzando con la tecla Eng, sino que aprieto Shift Eng y ahí regreso. Shift Eng, vuelvo a regresar. Acá estoy en mili. Y todo esto, ¿en términos de qué? De la unidad, ¿a cuánto equivaldría? A 0,0011 unidades de lo que me pidieron. Pero como la idea es simplificar y abreviar las unidades, bueno, el dato que más me acercaría para poder seguir operando sería este, el de 1,1 mil. Las otras no estarían mal, pero justamente si yo aprendo a manejarme en notación científica, bueno, cuanto menos cantidad de números escriba, va a ser mucho mejor. Esto quería hacerle hincapié con respecto a la calculadora porque es importante no solamente para esta materia, sino que, bueno, les va a ahorrar dolores de cabeza en otras materias, como matemática, electrotecnia, ¿no? El manejo entre unidades. ¿Tienen alguna duda respecto de esto? No, profe. ¿Alguna duda? Bueno, yo lo que voy a dejar es un link para que se puedan bajar en el celular una APK que tiene que ver con una calculadora científica que la voy a sugerir como para que cada una la tenga en el celular, en el móvil, y de ese modo puedan manejarse con cálculos sin ningún tipo de problema a partir de ahora. Bueno, voy a seguir corrigiendo los trabajos que hicieron como devolución y hoy mismo también voy a empezar a subir el último modelo de instrumento analógico, que es el electrodinámico, que es el que se conoce como normalmente Wattimeter. ¿Está? Así que bueno. ¿Alguna duda más? De mi parte no, profe. Bueno, está bien. Lo que vamos a hacer, se escucha eco, así que fíjate. Bueno, lo que voy a hacer, lo están pidiendo desde los directivos, es que, bueno, anotemos la gente que está presente por cada clase. Así que lo que voy a hacer es una captura de pantalla de lo que están presentes ahora, para después anotarlo en una lista, a ver si se puede. Hay que ver si me deja el sistema también, porque esto es todo medio. Si no, los voy a tener que anotar a mano. Del Prato, Gallardo, Montemurro, Ramos y Balmaceda. Está bien. Recién había una chica y se fue. Qué macana. Así que bueno, estén atentos. Los lunes vamos a estar haciendo un meet y bueno, siempre vamos a hablar sobre los temas que se vayan dando y anticipándonos a los temas que siguen. ¿Alguna consideración final que quieran tener presente o en cuenta? Profe, el trabajo domiciliario número 1 Sí. se puede entregar hoy, ¿no? Sí. Sí, bueno, ahí está el tema. ¿Saben por qué? Yo les pongo fecha, porque es un orden que uno puede llegar a tener respecto de quién está al día, porque si en algún momento tenemos que generar una nota o algo por el estilo, ¿entienden? Bueno, nuestra referencia va a ser esa, ¿entienden? Lo mismo que el tema de los que estén conectados. Espero que voy anotando a uno de ustedes. Yo no Profe,
Una Hola. pregunta. Lo que no entendí bien cómo se genera la cúpula motora y la cúpula antagónica. Claro, bueno, justamente partiendo de lo que es la definición de cupla, esa cupla se genera a través de qué? De resortes mecánicos. ¿Mm? En donde cada resorte, ya Ambas sea, cúpulas. sí, ambas, sí, sí, la cúpula motora es a través de los resortes. ¿Por qué? Porque una cúpula motora lo que hace es mantenerlo firme, que es la de los resortes. Ahora, cuando la aguja se mueve, necesitas una fuerza externa para vencer esos resortes. Entonces, la antagónica es la que provoca que la circulación de corriente a través de la bobina móvil o el hierro móvil. ¿Mm? O sea que es el principio de funcionamiento de los motores eléctricos también. ¿Entienden? O sea que hoy tuvieron 5. ¿Y quién era la chica que se había conectado, si no me equivoco? Janes, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Yo la voy a anotar porque a lo mejor se cortó la luz en la casa, ¿entienden? Ilianes es Ilianes. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a hacer que estuvo presente. Bueno, el tema es así, o sea, el tema de las cúpulas motoras, voy a ver si les puedo conseguir una simulación en donde van a poder practicar el fenómeno de cúpula motora. Entonces lo van a poder verificar por ustedes mismos. Pero recuerden que hay una cúpula que mantiene la aguja en posición, digamos, estática, que es cuando el instrumento no mide, y va a haber una motora que es la que le impulsa. ¿Mm? Pero recuerden, la mecánica neta son los resortes, que están orientados en sentido contrario, ¿para qué? Para fijar mecánicamente la aguja en su posición. Ahora, para vencer esa fuerza mecánica, luego a través de qué? ¿Mm? De corriente eléctrica, que es la que A sería través de la bobina. las bobinas. Exacto. Afectando las bobinas de ese modo. ¿Mm? Entonces, la fuerza es tal, la que se origina, que logra vencer ese par estático y la aguja empieza a marcar. ¿Mm? Tengamos en cuenta que es muy débil la fuerza que ejercen los resortes. Estaríamos hablando casi de instrumentos de relojería. Pero bueno, bien vale la aclaración respecto de eso. A ver si yo tengo alguna imagen, porque tendría que subir un par más de imágenes con respecto a lo que ustedes vieron de instrumentos, el que correspondería a hierro móvil y después ahora, en el día de hoy, a electrodinámico. Pero claro, no, las vistas internas no las tengo acá. No las tengo acá, pero bueno, vamos a subir los instrumentos que competen. Igual, ¿saben qué? Por internet tienen un montón de información disponible, así que no van a tener ningún tipo de problema. Pero bueno, con esto, gente, ya los dejo libres. Y bueno, y si no hay más dudas, los saludo hasta el próximo lunes, en donde esperemos que esté más gente conectada, ¿no? Dale, profe. Hasta luego. Está Dale, bien, profe. nos vemos Chao. la próxima. Chao.